y alero triste voy cantando. Antonio Fernández Llorente, muy buen día. ¿Cómo le va? Acá hablando con el amigo Pablo Caruso, que está en la tapa de Clarín. Sí, qué mala leche. Efectivamente. Pero qué mala leche. Muy Dale, muy Caruso, mala leche. dale, atacá. Mala leche por partida doble, ¿no? Mala leche para con desiguales y para con 678 Sí, también, digamos. La totalmente. verdad que Sí, pero aparte uno te puede gustar o no, algo, pero es un tema de gustos. De ahí a denostarte porque pensás diferente. Pará un poco, estamos en una locura. Bueno, en el fondo es eso, es un intento de no avanzar por esa mirada Claro. crítica, digamos, ¿no? Pero no tenés que calentarte, bienvenido. No, Esto es no, así, para nada. Son así, hay que bancarla, poner el pecho. Pero además pero es que yo diría al revés, el primer día en tapa de Clarín, gran éxito. Claro, es un montón. es un montón. Ahora, vieron que ellos después no adjetivan, porque nunca dicen el canal ultramacrista La Nación Más, por ejemplo. No, No, pero sigamos con la tapa. Chicana de Feletti. Es decir, según el secretario de Comercio, no será un gran esfuerzo para las empresas. Es el otro título. Sí. Sin acuerdo con los empresarios, imponen congelamiento de precios. Criticaba al gobierno y se cortó la transmisión. Sí. Hay un sentido, todos los títulos van en la misma línea. Vos decís que por lo menos es ultra antigobierno, por lo menos, digo. Exacto, claro, Sí. como mínimo. Sí, Hay efectivamente. un denominador común. Efectivamente. A mí me Desde impresiona. luego, no solo en la tapa, seguís, es todo igual. Sí, a mí me impresiona un poco, ya yendo a lo profundo del asunto, esa disociación que vos marcaste, Carlos, ¿no? Pero que hoy también está ahí clarísima. Inflación descontrolada, pero presionan a los empresarios, ¿no? Y bueno, entonces ¿cómo Claro, hacemos? sí. Bueno, Pero tomando otro diario, El Cronista. acá El lo gobierno tengo, cerró las negociaciones sin acuerdo con las alimentarias, congeló los precios de 1.432 productos y fiscalizará su abastecimiento. Pero en la misma página dice, para no ser pobre, una familia tipo ya necesita más de 70.000 pesos por mes. Claro. ¿En qué quedamos? Claro, ¿y qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Además. Claro, ¿en qué quedamos? El tema es así. Los congelamientos de precios siempre fracasaron. Sí, claro, porque los planes de ustedes han sido un éxito bárbaro. El plan austral, todos los planes que pusieron fueron exitosos todos. Claro que es un tema la inflación, porque es puja distributiva y claro que es la madre de todas las batallas. Pero subestimarlo porque no ha tenido éxito en otras oportunidades, yo diría, díganme cuál es la que tuvo éxito. Claro. Tráiganme la buena. ¿Qué están proponiendo? Está claro que ellos proponen que sin controles los precios no subirían. Claro. Es decir, dicen cosas como esas, ¿no? Sí. Bueno, lo dijo María Eugenia Vidal, ¿no? La culpa no es de los empresarios, es la emisión. Ultra ortodoxia, más allá de que acá mismo hemos dicho, Claro, pero, un poco la emisión descontrolada también, nos genera sigámosla problemas. un poquito, Sí. sigámosla un poquito. A ver, es la emisión. Es la emisión si se le da la plata a la gente y la gente va a comprar y los que tienen los productos dicen, uy, tienen más plata, les subo el precio. Claro. Falta Porque si no, una ¿por qué es acción la en el medio. emisión? Claro. ¿Por qué es la emisión? Porque, sigamos, yo ayer empecé a bromar con esto de la platita. Sí, el objetivo es darle más plata a la gente, pero al mismo tiempo que le alcance para más cosas. Lo que ellos dicen es que en realidad, o lo que hacen, es neutralizar el efecto de las políticas distributivas del gobierno, aumentando los precios. Porque si le diéramos más plata a la gente y los precios no aumentaran, la gente compraría más cosas. Y entonces las empresas podrían ganar más por cantidad, como dice Feletti cuando explica hacia dónde intenta ir la política del gobierno en la materia. Entonces, es la emisión monetaria. Es la emisión monetaria dada a la gente a través de distintas cuestiones que ellos neutralizan con sus políticas permanentes de remarcación de los precios. El tema de ayer Funes de Rioja decía, está claro que no son los alimentos porque alimentos fue por debajo del índice del mes. Pero es una declaración, digamos, como mínimo para confundir. Es cierto que en el mes fue por detrás, pero tomada anualizado, alimentos y bebidas está por encima del promedio del año. Uh-huh. Ligeramente por encima, pero por encima.
uno podría decir, hay cosas que traccionan más el índice, ya lo mostramos, prendas y calzados va a la cabeza, restaurantes, transporte, salud, pero alimentos y bebidas es la madre de todas las batallas, porque es el acceso a los alimentos de la gente. Estamos en la cuestión elemental. El tema de cuánto aumentó la canasta básica, cuando dicen cuánto aumentó la canasta básica, estamos hablando de los niveles de indigencia, estamos hablando de cómo lograr que la gente no se muera de hambre, cómo lograr que los chicos tengan una alimentación como corresponde. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo van a llevarnos a esa discusión de teorías económicas cuando lo que se está hablando en el mismo, en la otra página te hablan del aumento de la pobreza? O sale este informe de Naciones Unidas para entender que lo que son los fenómenos globales, de cómo se incrementó la pobreza y la indigencia a escala global durante la pandemia, al mismo tiempo que se incrementó la riqueza de las grandes fortunas. Es decir, no es que hubo un empobrecimiento del mundo producto de que hubo pandemia, no, hubo una transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen en medio de la pandemia. Ese es el fenómeno que hay que tratar de contrarrestar. Totalmente. Pero además arrancás, Carlos, diciendo algo que me parece fundamental. Este tema, dijiste vos, ¿no? Es la madre de todas las batallas. Y sí. Que es ni más ni menos que la distribución de lo que se produce, de la riqueza que se produce en un país. Claro, pero además en una discusión donde no estamos peleando porque estamos 50 y 50 y Sí, en un contexto tremendo. Se está claro, se está hablando de, por eso te digo, en el mismo diario, en los mismos diarios, en la misma página te muestran la contradicción, porque por un lado te hablan de la inflación sin límite, de la pérdida de valor del salario y de las jubilaciones, y por el otro lado dicen, con esta medida del congelamiento, esto así no va. Entonces, ¿qué es lo que va? Sí. El ajuste. Ahora, ajuste. Atrás viene siempre la receta del ajuste. No, y la pregunta, no porque tengas la respuesta, pero ¿cómo sigue el tema, digamos, no? Porque está claro, ayer Feletti también reconocía que esto no era la solución estructural del tema de la inflación. Ayer Feletti dijo en concreto que en general estas medidas sirven para aumentar el consumo, para movilizar la economía, pero que efectivamente no es la solución definitiva para el tema, y mete al gobierno además en una discusión, una tensión política fuerte. Pablo, Carlos, Antonio, vamos a ir rápido a saludar a Néstor Espósito. Sí, hay un temón con Macri. Un tema urgente para Néstor, ¿cómo va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día. La verdad más importante es que la abogada querellante que representa a la mayoría de las familias de los 44 fallecidos en el Ara San Juan acaba de pedir la detención de Mauricio Macri. Sostiene básicamente que a partir de su anuncio de ayer de no comparecer hoy en el juzgado de Dolores, el abogado estiró al límite todos los plazos procesales, que hubo promesas incumplidas de Patricia Bullrich y de Hernán Lombardi de que iba a ir y no fue, que hubo una serie de declaraciones agraviantes hacia el Poder Judicial, lo cual hace presumir que no se va a poner a derecho, que a ella misma no la dejaron ir a Dolores hoy en el caso de que se hubiera producido la declaración indagatoria de Macri, y que además hay señales de burla a la justicia que justifican los riesgos procesales que ameritan un pedido de detención. Este es un pedido de la querella. El pedido ingresó hoy por la mañana vía digital al juzgado del juez Martín Baba. Todo parece indicar que el pedido va a ser rechazado, pero todavía no hay una resolución respecto del juez ni sobre este tema, ni tampoco sobre la postergación de la indagatoria. Claro. De todas maneras, convengamos, Néstor, que ni Patricia Bullrich ni Hernán Lombardi están en la causa, o sea, por ende lo que ellos digan no tiene ningún valor jurídico. No, pero Patricia Bullrich hicieron presentaciones judiciales ambos, Sí, pero no están en la causa, así que no tiene ningún valor jurídico lo que está hagan. bien,
pero Patricia Bullrich presentó un escrito en el expediente como titular de la fuerza política a la que pertenece el imputado, en este caso Mauricio Macri. Y el escrito fue incorporado al expediente, con lo cual había ahí una suerte de representación informal, pero representación al fin, que decía que iba a ir a la indagatoria. Entonces, más allá de cualquier manera, los argumentos. Yo diría que la diferencia con otros tiempos es que ahora se va a actuar ajustado a derecho. Y por lo tanto el expresidente tendrá todas las garantías de que las cosas se harán de acuerdo a lo que las leyes establecen, y eso también marca una diferencia. No, y se va a respetar la presunción de inocencia. Por eso estoy diciendo, esta es la clave, la Constitución Nacional, el artículo 18, como y está muy bien está que muy sea bien. Tiene así. que ser, claro. Así es. Bueno, lo vamos a seguir obviamente con Néstor. Pero para aclarar, Néstor, el pedido lo hace la abogada que representa, ¿no? Valeria Carreras. Sí, pero no quiere decir que sea lo que efectivamente... lo va a rechazar, es probable que el juez lo rechace, juez lo más decide, probable. Claro, está bien. Todo parece indicar que es el un pedido de la querella, dijo Néstor. Claro, es el pedido de la querella, que es la que está impulsando la causa. Insistimos con esto, ¿no? La causa es por espionaje ilegal a los familiares de los 44 muertos en el submarino. Esta es la causa en la que se planteó el pedido de detención del expresidente. Totalmente. Néstor, gracias. Seguimos escuchándote, obviamente. Néstor Espósito, con esta información de último momento. Aprovecho que hacemos el cortecito y los dejo. Me voy escuchándolos. Buena jornada, Marcos, hoy, ¿eh? Lo mismo para ustedes, me quedo escuchando 990 Sin Relato. Abrazo grande a todos y a los oyentes, obviamente. Mañana a las 6 de la mañana aquí estamos con ustedes. En 990 kHz transmite LR4, la 990, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. La 990, siempre de tu lado. Desde ahora y hasta las 10, Antonio Fernández Llorente conduce 990 Sin Relato. 2 horas con la información libre de falsas noticias. Saludamos, seguimos con Carlos Heller. De todas maneras, Carlos, para seguir con el tema de inflación, me parece el tema que nos preocupa a todos los argentinos. De todas maneras, yo quiero decir algo político. No, qué vergüenza es que un expresidente no concurra a los tribunales, ¿no? Más allá de cualquier ideología, cualquier idea, porque se trata de una figura que llegó al cargo de presidente, guste o no guste, pero empezar a escaparse de la justicia, buscar que la causa vaya como Europi, porque este es el resultado final, o la intención final, donde hay jueces amigos, y que no caiga en Ercolini ni ninguno de estos que son realmente un verdadero papelón y una vergüenza jurídica, con códigos procesales aparte del código argentino, porque Bonadío es el primero, el resto son todos iguales, porque en definitiva, ¿sabés quién va a definir? Irursum, que inventó un código procesal y una constitución nacional. Entonces, esta es la parte, digamos, políticamente muy incorrecta. Bueno, no sé, porque creo que ahora si llegara a ir a Comodoro Pi se sortearía. Y no sé. Pero siempre eligen lo mismo, y pasa que eligen el sorteo. Yo creo que algunas cosas, por lo menos no hay presión del gobierno para que sea así. Pero el Forum Shop, en todo caso, igual, será presión de afuera para que sea así. Pero igual el Forum Shopping funciona igual, tenés que ver lo que es, como se sortean las causas, es una cosa. Si no se reforma la justicia. Vuelvo a repetir, el cambio es que ahora no hay un presidente que diga: si estos no hacen lo que nosotros decimos, ponemos otros. O esto no era lo acordado. Acepta incluso las cosas que hace la justicia con las que no está de acuerdo. Bueno, pero de todas maneras, a mí en lo personal me parece vergonzoso. Coincido con lo que vos decís. Lo que yo estoy marcando es la diferencia. Sí, políticamente es una diferencia. Lo que pasa es que jurídicamente es todo lo mismo. Yo coincido con lo que vos decís, que en realidad Macri, si se presume inocente, debería ir a donde lo citan y presentarse y dar todas las explicaciones del caso. Como corresponde. Estamos hablando además de algo muy sensible. Y donde ha habido una cantidad de víctimas fatales y una cantidad de cosas, y no chicanear. Pero bueno, eso es para el juicio de valor sobre las actitudes de las personas, ¿no? Carlos, digo, que el gobierno no interfiera, que marca una diferencia con lo que pasó en los 4 años de macrismo. Esto es lo que yo decía, nada más.
Sí, no, yo coincido con vos. Primero la presunción de inocencia y, digamos, y derrumbar la teoría Irursum, que es la clave. Y la segunda es lo que pasa es que son los mismos. Si se queda en cualquier cámara, Gustavo Or, no sé, que a vos se te ocurra, son cámaras que han, jugado políticamente. Y realmente es bochornoso, porque la justicia es tu último recaudo constitucional. Y si la justicia o la justicia opera para unos de una manera y para otros de otra, y pobre país. Sí, yo siempre tengo la expectativa de que sin la presión, digamos, del gobierno de turno, algunos puedan actuar un poco diferente, porque si no, es como que estamos definitivamente perdidos, y yo siempre quiero aferrarme a una expectativa de que las cosas puedan ser un poco distintas. Coincidimos. Nada más que eso. Sigamos con el tema que ocupa al 99% de la Argentina. No, quedó pendiente, hay una consulta, Carlos, que es primero que está claro que ni el gobierno piensa que esta es la solución definitiva al tema de la inflación, sumado a que se abre una tensión en función de la declaración de Funes de Rioja o de la Copal, que no casualmente es el titular de la UIA, cada con lo vez cual que se intentaron políticas de regulación o control de precios, hubo tensiones. Cada vez que y es lógica la tensión, manejar o meterte con los exportadores hay tensiones, porque lo que se disputa es cómo se reparte la torta, y entonces inevitablemente hay tensiones. Sería casi milagroso creer que se pueden introducir cambios que no generen tensiones. El problema es que si para que no haya tensiones con estos sectores se tensiona a la inmensa mayoría de la población, entonces a alguien hay que tensionar, ¿no? Sí. Porque si no, siempre la discusión es cuál es la alternativa. La alternativa es dejar que los precios sigan su curso, porque los muchachos del ajuste, que no lo nombran, pero en definitiva lo que dicen es eso, ya lo intentaron también. 0 emisión monetaria y récord de inflación anual, ajuste enorme y caída del consumo y caída de todo, pero los precios siguieron subiendo y la inflación siguió. Es decir, acá hay un montón de cuestiones que son estructurales. Una de ellas es que definitivamente, además de ver en los paneles en la televisión que la leche, el 80% son 2 compañías, el aceite una tiene el 70% y los fideos no sé qué y demás, hay que desarrollar políticas públicas que alienten a la diversificación de la producción, a la desmonopolización de la producción y de la distribución, y eso va a ir generando mejores condiciones de mayor competencia real, seguramente debe haber, y por eso yo vivo insistiendo en el tema de las cadenas de valor, distorsiones en esas cadenas de valor en las que hasta seguramente podríamos llegar a encontrar intermediaciones evitables, cosas que podrían mejorar seguramente los costos finales que pagan los consumidores. Por eso digo, el problema es complejo, es de fondo. Sin duda, el otro gran componente es que si los millones de argentinos y argentinas que hoy están condenados al subconsumo se convirtieran realmente en consumidores, los volúmenes que se producirían serían mucho más grandes, el uso de la capacidad instalada ociosa aumentaría y por lo tanto los costos unitarios bajarían. Si yo tengo todavía 35% de ociosidad, está claro que sin invertir puedo seguir aumentando la producción muchísimo, y eso tiene un beneficio desde el punto de vista del costo, hace bajar los costos. Y entonces, cuando el gobierno dice busquen la rentabilidad por cantidad y no por unidad, está diciendo, para que haya cantidad, la gente tiene que tener más plata en el bolsillo para poder consumir más. Tiene que haber más compradores. Hace falta generar empleo de calidad para que los trabajadores tengan ingresos que le permitan consumir más.
Y ese es el círculo virtuoso que hay que poner en marcha. ¿Cuándo son los niveles de inflación, de desempleo más bajos en el país? Busquemos estadísticamente y vas a ver que siempre coinciden con momentos donde sube el poder adquisitivo, es decir, donde funciona este círculo virtuoso. Sí, hay confirmación concreta, histórica, reciente, de qué cosas funcionan un poco mejor que otras. Un poco mejor que otras, sí. Claro. Ahora vos decís, no se terminó de resolver el problema. Cierto que no se terminó. Pero vos te acordás de Patricia Bullrich en la tele mostrando el 20 y pico % de inflación del último año del gobierno de Cristina. En el Congreso. La famosa inflación del Congreso, sí. 20 y pico % denunciaba. Sí. 20 y pico %, era la mitad de lo que, un poquito más de la mitad de lo que estamos hablando ahora. Carlos, hoy estaba escuchando también que hay una suerte de momento mundial, de la economía mundial, de aumento de los precios de los alimentos. Varias empresas productoras de alimentos anunciando aumentos para lo que viene, todo concentrado además, ¿no? Creo que Procter & Gamble en las últimas horas hizo un anuncio de estas características, y que se viene un momento de, insisto, en términos internacionales, de alto costo de los alimentos. ¿Eso cómo opera en un país como la Argentina? ¿Es parte de la explicación o son lógicas muy distintas? No, es parte del problema que también requiere una solución. Yo creo que lo he dicho infinidad de veces, que en determinado escenario terminamos siendo víctimas de nuestras ventajas. Es decir, estás atravesando una etapa de aumento de la demanda de alimentos. Buena noticia. Buena noticia porque hay más gente que come, sí, en general, y buena noticia para un país que produce alimentos como la Argentina. Ahora, si vos no lográs desacoplar los precios internacionales de los internos, y tus precios internos suben de acuerdo a los precios internacionales, pero tus ingresos no suben de acuerdo a los ingresos internacionales, te quedás sin comer vos. Y esto también forma parte de una concepción, un país pobre que no consume lo que produce deja más margen para exportar. Claro. Cuando no te importa la gente, yo te diría que la ecuación es consumir acá lo menos posible. Si baja el consumo de carne en la Argentina, sube el saldo exportable. Y ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Lo que se ha intentado infinidad de veces, que no es fácil y que es muy sencillo que acá nos pongamos de acuerdo enunciándolo, pero después cuando chocas con los factores de poder, tenés que poder resolverlo. Desacoplar los precios internos de los internacionales. Los precios internos deberían guardar relación con los costos internos. Y los precios internacionales son los que te da el mercado internacional. Entonces, un país que exporta una buena parte de lo que produce, esos exportadores tienen el beneficio de la parte exportable. Pero parte de su responsabilidad es que para tener ese negocio tienen que cuidar el de adentro. Y esto es lo que no se ha logrado, y esto es una de las grandes peleas. Entonces, bueno, volvemos al comienzo. La pregunta entonces es ¿quién regula? ¿Cuál es el rol de la política? Sí, claro, ¿y qué lugar ocupa el Estado? Claro, pero para redondear la idea, yo diría, para que nosotros paguemos la carne como la pagan los franceses, tenemos que ganar como los franceses. Si no es así, algo está mal, ¿no? Si yo tengo un sueldo de un trabajador francés, puedo pagar por un bife lo que paga un francés por un bife. Sí, bueno, ¿no? la trampa, ¿no? Alguien te diría, bueno, pero si nosotros tuviéramos los sueldos de los franceses, ninguna empresa vendría a poner su boliche acá, ¿no? Porque te dice por los altos costos de la mano de obra argentina. No, pero ¿y para qué quiero? ¿Yo quiero poner boliches sobre la base de la mano de obra barata? Dejate de embromar. ¿A quién beneficia eso? Pero eso lo hacen así. No, sí, pero esa es otra de las peleas, obviamente. La Argentina no puede ser un mercado para inversiones porque tiene mano de obra barata. Lo es, ¿cuál es el sentido? ¿A beneficio de quién es eso? ¿Dónde está el beneficio para los de la argentinos? empresa multinacional que deslocaliza su sí, producción. ¿Y dónde está el beneficio para los argentinos? No hay. Claro, bueno, entonces, la pregunta, ¿quién regula? Bueno, todo el tiempo es la pelea. Volvemos a la respuesta básica. Miren, muchachos, lo que está en discusión son dos modelos. Uno, con un Estado
tratando de poner reglas, peleando contra esos factores de poder, y otros directamente asumiendo que manejan las cosas los factores de poder y dejando que el mercado establezca cómo se distribuye la riqueza. Ujú. Y eso es lo que se juega cada vez que hay una elección. Por eso, parte de esta discusión también tiene que ver con el resultado electoral del 14 de noviembre. Porque un resultado electoral de respaldo al gobierno le dará fortaleza al gobierno para continuar en ese rumbo, pulseando con los factores del poder real. Una derrota electoral lo va a poner más débil frente a ese poder real y seguramente con más dificultades para poder avanzar. Claro. Y ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, es paradójico pensar que un gobierno que está intentando incluir a millones de personas que están fuera de todo, con esto que se espera que hoy se anuncie del monotributo para... Monotributo social. El monotributo social. 4,5 millones de personas que están fuera de eso. Entonces, todas las políticas que ves son políticas que apuntan a mejorar la inclusión. Ahora, si no consigue el gobierno los respaldos políticos para fortalecer esa política, si el voto popular le dice que quiere otra cosa, se le hace más difícil. Yo creo que el gobierno, aunque tuviera una derrota electoral, va a seguir en su política porque hay una convicción y un mandato que viene de la elección donde fue electo este gobierno y que no es la elección de medio término. Ujú. Pero que la elección de medio término te fortalece o te debilita, no hay ninguna duda. Fundamentalmente, claro, ese es el tema, cómo te rearma la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las dos cámaras, ¿no? Por eso es importante el medio término siempre. Y están diciendo que quieren disputar la presidencia de la Sí, Cámara de señor. Diputados. Y la presidencia Están provisional del diciendo que Senado, y la presidencia provisional del Senado. Te están diciendo que aspiran a que el Senado no tenga la mayoría quórum propio para que ellos puedan controlar las dos cámaras, para que funcionen solo para tratar las cosas que ellos quieren. Si ellos se hacen dueños del quórum, las cámaras se reúnen cuando ellos dan el acuerdo para que se reúnen. Bueno, Carlos, hasta acá llegamos. Vos sabés que tenemos una visita inesperada. Epa. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Bueno. Muy bien. Muy bien. Venir Dolores se pero vino claro, para... No se declara más, no se declara más, porque no importa un carajo. No. Pero, No, bueno, pero no no importa. funciona así, Pero señor. lamentablemente No se declara más. No llegó la situación. No llegó la situación. Pero sí, ¿cómo que no Pues, llegó la...? no están claras las cosas. Pero ¿cómo Pero no me está interesa lo que decía Carlos sobre la... sobre el mono- Carlos, Le salió un poco medio meme. Sí. Carlos, como el monotributo, que es el que No, estamos- monotributo. No, el monotributo que estamos haciéndole a la Anguila Gutiérrez, a Carlitos Nair y a Darío No, Grandinetti. No, Pero no. para poder que tenga de hecho con unos colegas, unos conocidos de Cambiemos que dijeron que de hecho ella trabaja en ANSES y él en AFIP, son tal para Quil. Carlos. No, es una cosa terrible. No. Bueno, Pero es efectivo, es sí, increíble. funciona. Garpa, siempre garpa. Me gustó lo que habló Carlos de los precios, de cómo los precios de los productos, de los alimentos. Yo lo escucho siempre. Muy ¿Está de interesante, acuerdo por con- supuesto. con Carlos? Ah, bueno. De hecho, estaba cocinando y digo, esta sémola está fea. Y estaba hirviendo jabón en polvo. Está muy bien. Ya está, ¿no? Gomoso los ñoquis. Estaba poniendo una bolsa de chisito. Cosas que nos pasan en camino. Bueno, un abrazo grande, Carlos. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, Carlos. No se termina más. Las noticias, ya venimos.